Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Silver Talk, el programa que todas las semanas les trata de traer información, ideas, datos sobre la generación Silver, pero también sobre la economía Silver, la economía de aquellas personas que están por encima de los 50 años. Y como repetimos aquí una y otra vez, tiene que ver también con aquellos que quieren ver cómo hacen, cómo se relacionan con nuestro grupo etario. Así que bienvenidos a todos los que nos escuchan y nos ven en el día de hoy, y en especial le doy la bienvenida a mi compañero y amigo de faena, Manuel Lorenzo. Manuel, bienvenido. Gracias, Jaime. Muy contento de estar aquí, como siempre, hablando de los temas que le interesan a nuestra audiencia en relación a la generación Silver. Una generación en crecimiento, una generación ya grande en cantidad de personas que tienen muchas demandas de servicios, necesidades de servicios y productos, y también tienen mucho que ofrecer a la sociedad. Así que este es un tema cada vez más importante y un tema cada vez más relevante para el desarrollo socioeconómico de nuestros países. Así que de verdad que estoy muy contento de estar aquí contigo nuevamente. Qué bien, Manuel. Y como siempre decimos, Manuel, y repetimos una y otra vez, esto no es solamente para los que estamos más allá de los 50 años, también es para aquellos que quieren ver qué hacen con nosotros, qué oportunidades hay con nosotros. Entonces, y casualmente el tema de hoy, que tiene que ver con la salud, un emprendimiento relacionado directamente a la salud, es un claro ejemplo de eso. Como una persona que lidera esta actividad, que no es del grupo etario nuestro, se ha lanzado a hacer una actividad para brindar un servicio a nuestro grupo etario. Así que eso lo vamos a tener más adelante y vamos a hablar de eso más adelante. Así que quédense ahí, escuchen, descansen, relax, que vamos a estar tocando temas muy interesantes en el día de hoy. Así es. Bueno, entrando ya en materia, y como ustedes ya conocen la mecánica del programa, siempre me gusta tocar algunos datos estadísticos, información en general, noticias que tengan alguna relación con la entrevista o con el invitado que tenemos en el programa. Como hoy la temática es salud, les traigo algunas estadísticas muy breves. Hoy no voy a ahondar mucho en estadísticas, pero les traigo unas estadísticas interesantes, breves pero interesantes, que vienen de aquí de Panamá, del Ministerio de Salud. Esto es un reporte, un informe que se hizo en el año 2022. Dice este reporte del Ministerio de Salud de Panamá que las principales causas de muerte en Panamá están relacionadas con enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias. Esas son las principales causas de muerte. También dice el informe del Ministerio de Salud, el 26% de los fallecimientos se debieron a infartos, hipertensión arterial y derrámenes cerebrales, es decir, enfermedades cardiovasculares. También continúa diciendo el informe del Ministerio de Salud, el 14% de las muertes estuvieron relacionadas con cáncer, el 7% con diabetes y el 4% con enfermedades respiratorias crónicas. Y por último, el informe, ahí sí comienza ya, porque aquí estamos hablando de datos generales de enfermedades en nuestro país. Pero ya en la parte última de que les estoy leyendo, sí entramos ya un poco más en algo relacionado al grupo etario que a nosotros nos preocupa, nos interesa más, que son el grupo Silver, el grupo de los que están por encima de los 50 años. Dice el informe también del Ministerio de Salud del año 2022, el 51% del total de muertes estuvieron vinculadas a estas enfermedades que ya les mencioné hace un instante, que son responsables además del 37% de los decesos o muertes de personas de 70 años o más en nuestro país. O sea, más de un tercio
de las muertes de las personas de 70 años o más están relacionadas directamente con este tipo de enfermedades o estas enfermedades. Así que interesante, interesante porque estas enfermedades casualmente son las que requieren en su punto más avanzado atenciones especiales, especialmente cuando estamos hablando de la población de mayor edad. Y eso va a ser lo que vamos a estar tocando en el día de hoy, un modelo de negocio, una manera diferente de brindar el servicio médico, el servicio especializado a aquellos que los necesitan en nuestro país y en otras partes, no solamente en nuestro país, también se está haciendo a nivel regional. Así que bueno, esos eran los datitos que quería traerles en el día de hoy antes de pasar a nuestra entrevista. Bueno, como les comentaba al inicio de la presentación del día de hoy del programa, tenemos a un invitado del sector salud, un amigo nuestro, porque es amigo de Manuel y amigo mío. Lo conocemos hace tiempo y es un joven emprendedor, porque no está en la categoría nuestra, pero es una persona que se ha movido mucho en el sector salud y ha emprendido junto con otros socios que tiene, pero él ha sido uno de los líderes principales de esta actividad, un negocio que se llama Vitae Health, que él nos va a explicar un poco más de qué se trata, pero yo se lo resumiría como una manera diferente de brindarle atención a aquellos que la necesitan, atención médica, aquellos que la necesitan en sus hogares de una manera remota, no de la manera tradicional, como quizás pensamos que la atención médica, especialmente la atención médica en situaciones complejas que requieren cuidados especiales, tradicionalmente se estaba haciendo. Entonces, y vamos a tener aquí, va a entrar ya en unos segundos, Rafael Perdomo, que es uno de los fundadores o el fundador principal de Vitae Health. Manuel, si quieres decir algo de Rafael antes de que le demos el micrófono a Rafa. Yo creo que sí, yo quisiera decir que Rafael es un gran amigo, una persona que conozco desde hace años y que desde que lo conozco, desde el primer día que lo conocí, es un emprendedor nato, una persona que está atento a las oportunidades y cada vez que ve una que le interesa, la muerde y la ataca. Y él busca las oportunidades grandes y las oportunidades interesantes y las necesidades realmente de la sociedad. Especialmente he visto sus proyectos que tienen que ver con temas de salud. Así que me parece una persona interesante que ha sabido entender necesidades precisamente de la generación Silver. Quizás también atiende otros segmentos en mucha menor escala de las generaciones previas a la Silver, pero él entendió la necesidad de la generación Silver en su gran medida. Y por eso es que nos parece interesante el haberlo invitado al programa de hoy, a Rafael, una persona que creo que nos va a aportar mucho para el programa. Excelente, Manuel. Entonces, con eso le damos paso ahora sí, traemos al programa a Rafael Perdomo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por la invitación. Rafa, como dijimos ahí en la presentación, entre Manuel y yo explicábamos un poco de lo que se trata la actividad tuya. Y es lógico que tú no estás en la categoría de Silver, pero sí estás en una actividad que tiene una relación directa con este sector etario, este sector de edad de los que tienen más de 50 años, brindando servicios de atención médica, servicios de cuidados. Y ahí viene la pregunta, porque acuérdate que, como te explicamos, aquí tenemos que ver también con aquellos que ven oportunidades en el sector Silver, oportunidades de hacer negocio, oportunidades de emprendimiento. Y creo que el ejemplo de Vitae es claro, que se relaciona a eso. Pero explícanos un poquito cómo nace esta idea de Vitae y por qué ven ustedes casualmente esa oportunidad en iniciar este negocio como lo han iniciado ustedes. Bueno, Jaime, tú me conoces desde antes de la idea de Vitae Así es. y yo creo que voy a arrancar por decir que ningún negocio de
emprendimiento en salud, sobre todo en el lado prestacional, que es en el que nosotros estamos, en el lado de prestar servicio, nace nada más de una idea, nace más bien de una convicción y un propósito. Cuando uno arranca un negocio en salud, jamás se imagina el compromiso que va a requerir en el tiempo. O sea que tiene que haber una decisión de fondo, y el equipo el grupo de socios fundadores, creo que si algo teníamos en común, aunque veníamos de segmentos en la industria de salud, algunos no de la industria de salud, pero la mayoría de segmentos en la industria de salud con bastante experiencia haciendo diferentes cosas, lo que sí teníamos en común es querer dar una milla extra y hacer un poco más por cambiar cosas que en un principio la idea pues nació en acercar los servicios al paciente, centrarlos en el paciente. Eso es una idea importante, la tuvo un socio nuestro, Peter Díaz, que está en la generación, Él se está en está en la la generación generación esa. Silver. Te va a molestar un poco cuando vea el video, pero sí está en la Es generación Silver cierto, porque sí. él se siente súper joven y es emprendedor en salud y hace muchas cosas alrededor de la salud. Y justo antes como de la parte del anteproyecto a cuando ya se convierte en un negocio, entré también después de hacer un trabajo que de hecho, sin hacer pauta a Jaime me apoyó en hacerlo, Ajá. como tratar de encontrar una identidad de qué negocio quería construir que llenara esa necesidad de tener un propósito. Cuando arrancamos, la idea era hacer un servicio domiciliario, prestar diferentes servicios, muy enfocado con el tema de patient-centric. Ya hablábamos en ese entonces del tema de experiencia del paciente, de servicio. Muy rápidamente, cuando arrancamos, yo creo que nosotros arrancamos cerca de febrero ese año. 3 meses después nos dimos cuenta que el problema que quieres abordar pues, es mucho más complejo de lo que piensas. Entonces, un servicio que parecía ser un servicio no sencillo, pero de baja complejidad, realmente la necesidad en ese inicio estaba en la alta complejidad. Entonces, tuvimos que pasar de crear servicios ambulatorios a construir un hospital virtual, que es lo que somos hoy en día. Mm. Entonces, ¿Cuánto tiempo creamos tiene el negocio nuestro, ya, Rafa? ¿En qué año comenzó? comenzó en el 2017. Okay. Ya estamos en el sexto año, y arrancó con un concepto. Lo importante que de vuelta basado en la idea es que la idea del segmento estaba correcta, el propósito en el segmento jamás ha cambiado, lo que cambió fue las cosas con las que nos enfrentamos en el camino. Ya rápidamente de repente tienes una inversión hecha y te das cuenta que ahí no hay mercado. O sea, no hay mercado y voy a retomar este punto, el que no, o sea, no hemos dejado eso en el tintero, esa idea con la que arrancó, servicios más básicos, servicios más preventivos, servicios más enfocados en prevenir la necesidad. Cuando nos dimos cuenta de eso, no estaba listo el mercado para eso y nos tocó arrancar a resolver cómo hacemos para que los pacientes que ya tienen un diagnóstico, que ya tienen una complicación de la evolución normal de la salud, cómo hacemos para llevarlos por un camino que tenga mejor experiencia, que sea más eficiente, que beneficie a todas las partes y digamos que ese fue el fundamento de Vital. Y Hacernos esas Rafael, preguntas. ajá. No, Sí, dale, dígame. Manuel. Rafael, es interesante lo que dices, porque lo que estás haciendo es exactamente lo que muchos emprendedores, como tú, que lo llevas en la vena, se resisten a hacer, que es pivotear. O sea, tú te encontraste con una realidad distinta a la esperada y en la validación del producto mínimo viable, que quizás no era tan mínimo, no sé, pero era un producto ya viable, te encontraste con que el mercado te contestó de otra manera. ¿Cómo te sentiste? Y esto es para beneficio de la audiencia, ¿no? ¿Cómo te sentiste como emprendedor al entender que tenías que pivotear y cambiar el modelo de negocios hacia lo que el mercado te estaba pidiendo? Y ahí nada más te agregaría, Rafa, para que beneficio de los que nos están viendo y escuchando, explicar cómo pivoteaste casualmente, de qué tenías y la idea inicialmente y cómo tuviste que hacer el ajuste hacia qué tipo de servicio una vez que hiciste ese cambio. Mira, nosotros, y en el tema de pivoteo, es una tortura cuando pivoteas propósito. El propósito del negocio es el mismo.
Nosotros siempre tenemos en la vena, hoy en día eso tiene un término, eh, un socio, Peter Díaz Jr., que es nuestro CEO, le llama, y socio cofundador, le llama estilo de vida. En resumen, nosotros le creamos un término a ser vitaísta, y todos los vitaístas lo que tenemos en común es que tenemos un propósito de hacer las cosas bien en salud, y que aunque tu situación de salud a veces no te pueda evitar el final de vida, a veces no te puede evitar al 100% el dolor, o no te puede evitar lo duro que es no poder caminar, o todas las necesidades que atendemos. Por lo menos lo único que los vitalistas podemos hacer es garantizarte una buena experiencia. Entonces, este concepto, que yo creo que fue muy correcto, y inició por esta idea de nuestro socio de crear un modelo centrado en el paciente, es el que nunca cambió. Entonces, cuando ya tienes tan claro el propósito que quieres lograr, lo que tengas es el vehículo para lograrlo. Entonces, nosotros en ese entonces nos dimos cuenta que arrancábamos con una serie, íbamos a hacer unas membresías de atención domiciliaria muy, muy básicas, y otras de prevención, enfocadas en tener un manejo integral de la salud. Y dos cosas pasaron. La atención domiciliaria muy básica no tiene el argumento suficiente para que el médico te salga a su camino de indicarlo. O sea, no cambias mucho solamente haciendo unos antibióticos en casa. Para el paciente sí, pero para quien tiene que confiar el egreso a casa, no es mucho lo que estás cambiando, no estás agregando mucho valor, más que transferirte de hospital a casa. Entonces ahí había como una carencia de argumentos para interactuar dentro de los stakeholders con este ente importantísimo que es el médico tratante. Y la prevención, la gente de todas las edades, porque todavía lo vivimos, y sobre todo las personas que más necesidades tienen, que entre más años pasan, más necesidades tienes de hacer prevención, tiene muchos tabús, tiene muchos comparativos incorrectos. O sea, comparo prevención con aseguramiento de salud, comparo prevención eh, con tener una póliza de vida, y no había market fit para eso. O sea, lo que se necesitaba hacer para agarrar, yo después en el tiempo pinté un embudo. Entonces el embudo, la parte más gruesa del embudo son las personas que todavía están bien, la parte más chiquita del embudo son las personas que ya no hay que hacer, ya no se puede hacer mucho Tienen más que más atenderlo de la limitaciones. mejor manera. Tienen más O limitaciones. sea, que ya están en un problema. Ujú. Nosotros queríamos arrancar por el grueso del embudo. Entonces tienes un ticket más bajo, tienes más mercado, Pero hay más pero volumen. ese mercado no lo entiende y no estaba listo para entender que prevenir y hacer estos servicios básicos era interesante. Entonces luego dijimos, ok, o sea, si queremos tomar un espacio en el sector salud como prestadores, tenemos que hacer cosas de alta complejidad y disruptivas para tener un espacio en un lugar que es muy formal, que hay mucha tradición, que hay mucho tema alrededor de los prestadores de salud. Entonces dijimos, ok, ¿qué tal si creamos un hospital virtual? Cuando fuimos a crear el hospital virtual y sacamos los primeros números, nos dimos cuenta que no iba a existir ningún hospital virtual sin el acompañamiento de un seguro privado. Ujú. Entonces, todo esto pasó en los primeros 90 días. En los primeros 90 días nos dimos cuenta que el tema de los servicios básicos y de prevención el mercado no está tan preparado para eso. Aunque nosotros podíamos hacer una propuesta de valor que fuera más económica que estar internado en el hospital, seguía siendo costoso. Entonces se vino la conversación de las aseguradoras privadas, y cuando entramos a las aseguradoras privadas, pues ninguna tenía cobertura de hospitalización en casa. Así arrancó todo, eh, y haciendo un punto bien importante en los principios. Algo que nos pasó muy bonito en Vita es que nuestro primer paciente, el primer paciente que nos confió algún médico en Panamá, no fue aseguradora, por supuesto que las aseguradoras todavía no estaban listas para entender cómo encajar el modelo entre sus coberturas, pero fue un paciente paliativo. Entonces, ahí, eso yo creo que fue la inyección, la inyección y la bendición más grande para Vitae fue haber tenido un paciente paliativo como primer paciente. ¿Qué pasó?
cuando uno no es médico, ni es una persona de formación académica en la parte de medicina, nadie te prepara para prestar un servicio para dejar ir a alguien. O sea, tú crees que todos los servicios de salud son curativos. Entonces, claro, tuvimos el primer paciente, fue súper complejo, eh, y por supuesto que teniendo un diagnóstico terminal, falleció. Sí. Él falleció, que en paz descanse la señora, un sábado, y me llamó el esposo el domingo a las 7 de la mañana, y uno paró de decir esto, que lo primero que hice fue calcular la inversión que habíamos hecho, la demanda civil que íbamos a tener, o sea, todo, que claro, tú no estás preparado para esto, hay mucha desinformación sobre el final de vida. Ujú. Y luego, y fuera de eso, cuando me llamó a la tercera, no tuve la valentía de contestar a la primera llamada, contesté a la segunda, estaba en altavoz con toda la familia. Ajá. Y luego te das cuenta que estaba con altavoz solamente para agradecerle a Vitae y para vocacionarlo a la responsabilidad de que existiera una división de paliativos como la que le pudimos proveer a su esposa, que le Wow. dimos dignidad, que le dimos calidad de vida, que sentía satisfacción, que sentía paz en el final de vida de su esposa. Y ahí comenzamos a entender, teniendo un propósito sin moverse, que esa era otra forma de dar experiencia. O sea, está bien, no te logré prevenir que tuvieras un cáncer, y todavía es muy difícil prevenir el cáncer, eh, pero si ya lo tuviste y desafortunadamente los tratamientos no lograron contener la evolución del cáncer, entonces Vitae te puede ayudar a tener la mejor experiencia posible en tu final de vida. Entonces ha sido y seguirá siendo lo que nunca va a pivotear. Ujú. Todo lo que hacemos, por supuesto que tiene las bases de análisis financiero, tiene las bases de análisis de recursos, toda la ciencia de cualquier negocio, Bueno, pero todo lo que hacemos tiene, oiga, lo que vamos a hacer mejora la experiencia del paciente o no. Podemos controlar claro, la experiencia del paciente o no. o no. Y si se cumple, ahí estamos y vamos a hacer esfuerzos de Sí. lograrlo. Sí, y los retos son enormes, eh, no para nosotros, porque no estamos en industria, no tenemos mucho que perder en gestión de cambio, Ujú. pero para los médicos, nuestra directora médica, la doctora Lizca Richards, fue durísimo. Fue durísimo, oye, darse la oportunidad de hacer las cosas diferentes, en donde el servicio comienza a girar en torno al paciente. Entonces, tener un balance, o sea, nuestro reto constante es cómo logramos un balance entre el deber ser clínico, que es innegociable porque es la seguridad del paciente, pero la experiencia. Ujú. Y ese balance necesita una alineación con los médicos tratantes. Sí. Pero los médicos vitalistas, que no son colaboradores de Vitae, ninguno tiene una relación, digamos, económica con Vitae, son médicos independientes que confían sus pacientes a Vitae. Ahí hay una labor de adopción grande. Cosas sencillas que les puedo dar ejemplo. Si a ti como paciente te llega un resultado de laboratorio incorrecto y el médico desafortunadamente son las 11 de la mañana y tiene la consulta llena, No te va a vas a tener una mala experiencia hasta las 12 Sí. o a la 1 que el médico te puede contestar. Ujú. Y es un problema del paciente, es un problema del médico, no es un problema de las cosas como están concebidas. Ujú. Cosas tan chiquitas como, oiga, al laboratorio, pásenme el resultado a mí. Acá hay un equipo de coordinación clínica que lo analiza. Vamos a priorizar la gestión. Le voy dando un toque al paciente, oye, salieron un par de resultados alterados. Estamos interactuando con tu médico tratante para ver qué decisiones se toman, pero nada que sea de riesgo. Y el médico vuelve igual va a aparecer a las 2 porque tienen más pacientes que atender, esa es su misión. Rafa, el enfoque de grupo de edad ha variado, o antes era más amplio y después se enfocaron más en las personas de mayor edad. ¿Cómo fue eso? Al inicio, o sea, siempre, o sea, el negocio principal que tenemos, sin hablar de los más nuevos, pues de los que vienen de 2 años para acá, siempre ha sido la hospitalización domiciliaria. Entonces, el concepto es sencillo. El viaje de un paciente es el mismo. Tengo un síntoma, voy a un centro de urgencias o voy a mi médico tratante, me genera un diagnóstico sustentado por toda la infraestructura que está en los hospitales, inicio un tratamiento, estabilizo un poco los síntomas, no es que voy a darme de alta, y cuando tienes el diagnóstico, tratamiento, eh,
asociado a ese diagnóstico y estás mostrando que eso va a mejorar tu salud, adelanto tu salida a casa para continuar hospitalizado en casa. Ese es nuestro segmento principal. Entonces, no, acá hay confusiones porque a veces creen que es que el paciente se da de alta y se pasa a la casa. No, Invitada tiene la misma infraestructura para tener pacientes muy complejos, tener pacientes con Sí, monitores, o sea, igual, y hay doctores en especialidades como intensivos que dicen, o sea, yo le estoy brindando en la casa a tu familiar lo que le brindaría en el hospital, sí, con lo que conlleva el estado del paciente. Entonces, las incidencias están marcadas por tres cosas. Una, eh, lo que es las enfermedades comunes. Ya acabamos de vivir el COVID, eso es una enfermedad común, es una enfermedad que pega a todos. Y en Panamá pues hay muchas enfermedades respiratorias, hay muchas enfermedades que conviven en la comunidad, entonces es una fuente de que algunos de esos pacientes, sin importar su edad, se pueden complicar. Luego viene la prevalencia de ciertas enfermedades, como son enfermedades crónicas, y en Panamá está cerca del 50%, que algunas de esas enfermedades se complican. Y luego tienes el adulto mayor, eh, perdón, no el adulto mayor, pero entre más edad tengo, o sea, y conectando con la misión de lo que están haciendo ustedes, hablemos, desde los 60 años, 70, 80, cada 10 años, cada enfermedad te va a costar mucho más recuperarla. Entonces, desde esa óptica, los pacientes, por incidencia de hospitalización, su mayor grueso es en personas mayores, Ujú. que sumado a la población que es más joven, que por incidencia se hospitaliza. Pero ¿qué es lo que pasa? Vitade no puede agregar mucho valor en un paciente que entra y sale del hospital en 3 días. El esfuerzo de salir a casa es mayor que salir a los 3 días. sí, Entonces ahí un ejemplo de eso es, oye, una cesárea, pudiéramos atender una paciente por cesárea? Sí, sí la podemos atender. ¿Atendemos toda la población de cesárea? No, no lo podemos atender, porque no agregamos el suficiente valor. ¿Qué atiende la cesárea? Las cesáreas que se complicaron, que de repente la cirugía no salió tan bien y requiere un acompañamiento de manejo de dolor, infección. Entonces eso es una población joven, que por incidencia no va a ser la que más va a generar hospitalización. En cambio, en los adultos mayores hay mucha necesidad. Entonces ahí tenemos todo lo que son las enfermedades agudas, en donde les atendemos todas sus necesidades de enfermedades agudas, que vienen la neumonía, las infecciones urinarias, posoperados, fracturas de cadera, todo lo que lo que pasa en la comunidad del adulto mayor, que es similar a las personas más jóvenes, lo que pasa es que tiene mayor incidencia en el adulto mayor. Entonces, por ende, cuando nosotros sacamos los grupos etarios, vamos a hablar que más del 65% de la estancia típica de nuestro servicio son personas mayores a 60 años. Pero hay un complemento interesante en lo que estás diciendo, porque lo que le estás llevando o que le estás ofreciendo, más allá de simplemente el cuidado médico, es la oportunidad de las familias de tener a sus seres queridos de mayor edad cerca de ellos dentro del entorno familiar, que es algo que creo que, y es muy de nuestra cultura también, tener a las personas cerca de nuestra, ¿no? Que es un poco diferente al modelo de que te mando al hospital y bueno, en el hospital, independientemente de lo que eso pueda costar, es una relación mucho más fría. Acá hay una relación más cercana. Yo me quedo con mi abuelo, yo me quedo con mi papá viviendo en casa, le doy la atención que puedo brindarle desde la perspectiva del hogar y eso me hace a mí sentirme mucho mejor como familia, como sociedad, que simplemente dejar a la persona mayor en un hospital, ¿no? Entonces quería tu percepción con eso porque lo veo también desde esa perspectiva. Sí, desde mi opinión personal, yo siento que los adultos mayores se asemejan mucho a los hijos. Ajá. Yo tengo las dos, tengo adultos mayores y tengo hijos. Entonces, en esos dos segmentos de la población, nadie los quiere tener lejos. De esa óptica, nosotros también tenemos más prevalencia de servicio en familias que tienen adultos mayores y en ciertas comunidades nos toca jugar muy inteligentes en la forma en que prestamos el servicio porque también hay culturas y hay religiones. Entonces Exactamente. tenemos en Panamá somos yo soy colombiano de nacimiento, pero me siento panameño, o sea, somos desde su
fundación de muchas multicultural. Entonces acá hay diferentes religiones y tú no puedes atender de la misma manera a la comunidad judía que la comunidad china, que la comunidad indostán, que la comunidad panameña, solamente panameña, que a los expats. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es entender muy bien cuáles son esas prioridades. Entonces al final del camino yo creo que ahí es en donde Vitae tiene sus ventajas competitivas importantes, porque para nosotros nos es más fácil hacer estos cambios. sea, Es duro, sí. es duro porque tener a todo el mundo satisfecho es muy complejo. Lo que sí hay, de vuelta al propósito, las personas que están haciendo el fronting a estas familias tienen el propósito de hacerla, de que le vaya bien en experiencia. Entonces somos muy flexibles, de repente no te cayó bien la enfermera que fue, de repente no te gustó la forma en que se pasó el informe, de repente es una persona muy aprensiva al manejo de cuenta, entonces quiere tener una reunión con la persona de cuentas por cobrar para entender la cobertura del seguro. Y estamos constantemente, y hay un modelo que tenemos internamente en Vitae, que le llamamos XPO, pero básicamente es la única reunión donde está todo el mundo, desde las personas que atienden los pacientes, como el personal logístico, como el personal administrativo, el personal que atiende al paciente, y lo que nos sentamos a ver es la minuciosidad de cualquier feedback que haya dado cualquier persona relacionada al paciente, incluyendo al paciente. Y nosotros lo único que queremos en ese camino es lograr, primero, complementar a los esfuerzos que hace el hospital, complementar los esfuerzos que tiene que hacer la aseguradora, pero en la base cuidar la experiencia que tiene el paciente en su viaje. Pero para el paciente no puede sentir que este cambio no está ganando. Entonces ahí los retos son importantes. A nivel de hospitales somos aliados, no somos competencia. Complementamos porque un hospital está diseñado y los hospitales del futuro cada vez tienen que ser más eficientes en rotar sus camas, no en incrementar sus estancias. Entonces, Vitae es una herramienta de oxígeno para rotar sus camas. Para las aseguradoras es necesario porque las aseguradoras no quieren pagar esa estancia que el hospital tampoco quiere tener. Pero la capa que nosotros llenamos es esa, o sea, esa estancia que el hospital no quiere tener, que la aseguradora le conviene que salga más temprano a casa y que el paciente se beneficia de todas estas bondades de estar en su casa recibiendo lo que requiere, pero con una experiencia maravillosa. Pero ahí lo interesante, Pero, Rafa, es que en todo esto que han hecho ustedes han cambiado también la manera de que todo el sector percibe el servicio, ¿no? Sí. Desde el paciente y su familia, que ahora ve esto como una opción, que antes quizás no era una opción. Antes, si estabas muy mal, el único lugar donde podías estar era básicamente en el hospital. De la compañía de seguro que no tenía contemplado inicialmente la cobertura en el hogar, porque no estaba en su modelo, en su diseño de modelo de la póliza, y el hospital que no veía quizás esto de la manera que lo está viendo hoy en día, y los médicos tampoco. Para los médicos era y yo agrego, eso es lo que quería agregar yo. Probablemente los médicos es el mayor obstáculo o el mayor reto de adopción que tenían ustedes. Porque al médico le es más Sí, fácil tener a sus pacientes en un solo lugar. no necesariamente. Al principio sí, pero básicamente o sea, los problemas son claros. Aquí lo que nosotros hicimos en su momento, que no fue tan temprano, en 2018, fue más cerca de mediados de 2019, agarramos un papel, pintamos al paciente en el centro. Sí, Ok, esto es patient céntrico, que vamos a pintar al paciente en el centro, que sí, sí. interactúa con el paciente. Entonces, y de hecho tenemos por ahí un banner en las oficinas en donde Vitae no solamente tiene que ser bueno con el paciente, sino que tiene que ser bueno para la aseguradora, tiene que ser bueno para el médico tratante, tiene que ser bueno para la familia, tiene que ser bueno para los proveedores de servicios, tiene que ser bueno para la enfermera. Pero cuando tú agarras de vuelta un propósito principal y lo llevas a cómo Vitae va a la calle a resolverle un problema al ecosistema que tiene en común ese propósito principal,
Es grande. las barreras se convierten en oportunidades. Ujú. De lo que antes era una amenaza para la adopción del modelo, que era que los médicos lo adoptaran, hoy en día es nuestro mejor aliado. Qué bueno. Hoy en día es un activo para el servicio, los doctores que Ujú. confían en Vitade. Lo que antes era una amenaza que una aseguradora cubriera el servicio, hoy en día es un súper aliado porque el paciente tiene la tranquilidad de que sus coberturas no cambian al irse a casa en la mayoría de las aseguradoras. Lo que antes era difícil con una enfermera de poder adaptarse a un modelo tecnológico, porque tenemos aplicaciones de enfermería en donde monitoreamos cada movimiento que hace, tiene todas las instrucciones súper claras, hay mucha exigencia como en la excelencia operacional de hacer un servicio. Hoy en día, si eso no existe, si por alguna razón no está su tarjeta de medicamentos montada en su app, se sienten fuera de orden. Entonces yo sí creo que precisamente los mayores retos que uno ve en la industria quizás son sus mejores aliados, porque precisamente esa piedra va a existir y todo el mundo se ha estrellado con una piedra y la gran oportunidad es si tú logras que esa piedra se mueva contigo. Ujú. Entonces, al final, lo que nosotros, de cara al adulto mayor, estamos haciendo en la división de hospitalización en casa es adelantarle la salida, que le conviene, porque los adultos mayores también son más vulnerables a las enfermedades nosocomiales, que son estas infecciones que pueden estar presentes en el hospital, a mejorar su calidad de vida. Hay eh, pacientes mayores que están en el hospital le trastorna su sueño, le trastorna sus Todo. rutinas, o sea, entre más Eh, avanza y la vida, emocionalmente más también les rutinario te afecta. vuelves. Entonces, eso les afecta muchísimo. De hecho, hay síndrome de trastorno del día a la Ujú. noche. Eso tiene un término técnico que no recuerdo ahora mismo, pero les ayuda en eso. Y hoy en día sienten que hay algo que los está acompañando, que pueden estar en su Right. casa, que están seguros. Entonces, desde esa óptica, nosotros hemos construido más divisiones. Hay otra división de servicio que ya no es de alta complejidad. Desde vuelta en el embudo que les conversaba ahorita, en donde la población más grande son los pacientes muy estables y la población más chiquita son los pacientes con mucha necesidad. Comenzamos a caminar para atrás. Entonces, al caminar para atrás, tienes que enfocarte en los adultos mayores, que son los que tienen más necesidades, y sus necesidades nacen viendo lo más complejo a lo menos complejo. El siguiente nivel son personas mayores que están clínicamente estables, pero tienen una dependencia física. O sea, comenzaron a tener fragilidad. Ujú. Entonces, han escuchado estos conceptos, que esa fragilidad se resuelve en Estados Unidos en el assist living, le llaman en Estados Unidos. En Panamá, básicamente hay dos opciones de resolverlo: o vas a un hogar, o tienes una técnica de enfermería o una cuidadora. Entonces, lo que nosotros hicimos en ese modelo es brindarle una solución de subirle el nivel de cuidado clínico a los hogares a través de la tecnología nuestra. Esto es una división que nosotros tenemos. Y a la casa tenemos dos niveles de atención. Una, yo te proveo cuando el paciente está como que está en ese borderline entre necesitar servicio de hospitalización y estar muy estable. Yo te proveo mis técnicas de enfermería. Las técnicas de enfermería nuestras no son las técnicas de enfermería comunes porque las capacitamos a un nivel de alto tecnicismo, digamos clínico. Entonces es una división, nosotros le llamamos Vitae Assist. Que es un servicio que es un poquito más caro que tener las técnicas de manera directa, pero digamos, te liberas al 100% de esa responsabilidad clínica sobre tu familia. Y si no, entonces lo que hacemos es, en las técnicas que ya están existentes, las traemos al centro de formación, las capacitamos, las tecnificamos y creamos una capa de monitoreo virtual. Entonces, Ujú. como tratar de adaptarnos como a los diferentes niveles también de capacidad de pago, pero el factor en común es que el adulto mayor necesita acompañamiento. Rafa, eh, eh, estamos realmente convencidos por lo que nos has contado que efectivamente este es un modelo de negocios que beneficia a muchos actores del ecosistema.
hospitales, aseguradoras, médicos, incluso otros actores del ecosistema, eh, eh, y especialmente alrededor del centro, que es el paciente, que es al que alrededor del cual debe girar la mejor experiencia, pero es una buena experiencia para todo el mundo. Y qué bueno que han logrado hacer que los médicos adopten esto, tomando en cuenta que ustedes también le agregan un valor importante a los médicos, siendo un proxy de los médicos frente al paciente en la casa, teniendo a alguien en la casa frente al paciente que puede dar información y que puede ejecutar acciones que los médicos ordenen desde la distancia y utilizando el hospital virtual de ustedes como un mecanismo de atención al paciente. Eso le agrega muchísimo valor al médico. Pero ahora yo quisiera hablar de algo que nos habías comentado en otro momento y es que fuera de cámara, y es que nos habías dicho que esta empresa también tiene una presencia internacional y lo consideramos interesantísimo. Cuéntanos un poco de eso. Ahí tiene las banderas Sí, en la manga, creo que tiene la bandera de los diferentes lugares, sí, ¿no? sí, ya yo te veo como un jugador de un Especial. deporte multinacional. Nosotros tenemos eso es todo mística. Tengo una mística como medio militar interna. Nos creemos nuestro cuento de vitalización y nos toca marcárnoslo para aguantar, porque sí, la exigencia es durísima, porque es un negocio que nunca duerme, ¿no? Eh, el tema de la regionalización pues siempre estuvo dentro de los intereses del equipo fundador, pues crecer regionalmente. El primer país que abrimos fue Dominicana, luego Salvador y luego Guatemala. Ha tenido buenos aprendizajes, cosas buenas y ha tenido pues, retos. Pues. Yo creo que el principal reto es el, los sistemas de salud son diferentes, no son homogéneos, son heterogéneos en la región. Entonces, cualquier cambio al sistema de salud necesita adaptación de nuestro modelo significativamente, sobre todo alrededor de varios factores. Uno, si el sistema es privado, público o mixto. O sea, tiene sistemas con alta cobertura pública como Costa Rica, tiene sistemas privado, público como Panamá, y tiene sistemas mixtos como Dominicana, en donde el sistema es solidario, en donde el gobierno le da a las ARS o las administradoras de riesgo de salud un porcentaje de la prima y tú puedes comprar tu complementario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Dominicana, que fue el primer país que abrimos, no nos ha ido mal, o sea, nos ha ido relativamente bien. Ha sido un proceso más prolongado y más, digamos que la curva de crecimiento se ha como aplanado en la forma de que no es tan exponencial, porque es un sistema en el cual las decisiones totalmente están sobre las aseguradoras de riesgo de salud. Entonces, Ujú. imagínense tener una conversación con una mezcla entre una gran aseguradora privada y la Caja de Seguro Social. O sea, son conversaciones complejas, son conversaciones que se tienen que analizar mucho, cualquier cosa que hagan tiene mucho impacto. Allá hay ARS con 3 millones de asegurados, o sea, no puedes tomarte cualquier movimiento a la ligera. Entonces, esos sistemas son más retadores para modelos disruptivos porque no son tan fáciles o sea, si ellos abren una cobertura, su dimensión no es, oye, un par de cientos de personas lo van a utilizar, sino que qué tal que los 3 millones vengan y me lo exijan, porque Sí. te lo van a exigir porque como hay una exigencia como ya como de país. Entonces ahí el servicio no ha tenido tanta cobertura de seguro, las puertas están abiertas, pero la utilización no ha estado enfocada en el seguro, estaba más enfocada en los pacientes que quieren el servicio y que quieren la comodidad de estar en casa. Entonces ahí ha habido reto, ha habido reto en la formación académica del personal de enfermería. Y yo creo que a nivel regional, a nivel médico, estamos muy homogéneos. En Panamá tenemos muy buenos médicos, en cada país hay muy buenos médicos. En enfermería sí cambia bastante las situaciones. Aunque yo escucho, y no permito estar en mesas donde alguien me hable mal de las enfermeras porque yo creo mucho en las enfermeras de Panamá, son muy buenas y es un personal de trabajo muy, muy dedicado. La mayoría de las enfermeras en Panamá trabajan más de 16 horas al día. Eso es muy honorable porque es un trabajo fuerte. En los otros países no funciona así.
no necesariamente quieren trabajar más de 8 horas al día y no necesariamente se quieren formar. O sea, hay diferentes necesidades y diferentes recursos y lo más duro es que, sobre todo lo que es Dominicana y Guatemala, no hay lugares académicos donde tú puedas tener tranquilidad del nivel de formación. Es una formación muy empírica. O sea, las personas van agarrando banderas según su experiencia prestacional. Entonces ahí hay riesgos importantes en la forma de cómo prestas el servicio, porque entonces te pone más lento porque tienes que autocertificar el personal que presta tu servicio. Y lo otro que pasa hablando de Dominicana es, pues el mercado está muy segmentado. Al estar como que privatizado el sistema, pues hay muchos más prestadores, muchas más clínicas, muchos más puertas que tocar versus en Panamá. En Panamá tenemos, sin el resentimiento, pues tenemos 5 o 6 hospitales relevantes en todo el país. Ujú. En Dominicana pueden haber unos 22. Entonces, nada más en Santo Domingo, o sea, Sí, no un mercado resuelves, mucho más complejo, el mercado dominicano. es mucho más complejo, pero va bien, ahí hemos entendido bastante de ese tipo de modelos. En Salvador arrancamos en COVID, nos fue bastante bien al inicio del COVID. Hemos tenido buena base prestacional, hemos tenido buena base médica. Digamos que la cultura del salvadoreño es muy vocacional al servicio. Me preocupa que el paciente le vaya bien. Y digamos que ha sido un mercado bueno con sus up and downs normales del mercado, la transición de que hubo mucha necesidad del servicio en COVID y luego volver a adaptarse a, al core business de Evitae, que son manejar otros diagnósticos. Eso fue como uno de los principales retos. Y en Guatemala sí tenemos un reto importante, que aunque de todos los países es el más atractivo a nivel de población y a nivel de mercado, digamos, el mercado empresarial es grande y demás, extrañosamente el nivel de penetración del seguro privado es muy bajo, Mm. súper bajo. Y eso fue quizá una bola curva que nos hizo un muy buen strike, porque ¿qué vas a pensar en esa debida diligencia de apertura de mercado pues, que no van a haber más asegurados que Panamá? Ujú. O sea, tú haces esta escala, ¿no? Si en Panamá tenemos 4 millones de habitantes y tendríamos de tener más o menos 700.000 asegurados privados, 800.000, el número que sea. Tú dices, bueno, en 20 millones de habitantes yo debería tener el doble como mínimo. Resulta que no, el nivel de penetración de seguro privado en Guatemala es muy bajo, eh, y el nivel de penetración del seguro público también. Entonces es un mercado muy out of pocket y hemos tenido retos de cómo adaptar el modelo. Entonces, si ven, hay diferencias, cómo adaptar el modelo a sistemas diferentes, cómo adaptar el modelo a formatos, a culturas diferentes como El Salvador y en Guatemala, cómo adaptar al modelo a que ahora tiene que depender mucho del out of pocket. Entonces nos ha tocado reinventar mucho la rueda en Guatemala en la forma en que prestamos el servicio, los diagnósticos que sí podemos atender y los que no podemos atender porque el seguro privado no tiene una buena penetración. Entonces, al final del camino, mi conclusión de la regionalización es que al principio parece más fácil de lo que es, eh, pero si lo ves como una necesidad de aprendizaje y como lo vemos nosotros, que es establecer fuentes de comercialización de innovación y productos disruptivos para salud, pues lo vale todo. Ujú. O sea, lo importante para nosotros es que Panamá sigue siendo el hub de nuestra innovación. Estamos en Ciudad del Saber, tenemos una startup within the startup, pensando en nuevos productos y servicios para resolver las necesidades de salud. Y para nosotros tener la oportunidad de estar bien posicionados, tener mucho acceso a esos mercados, bueno, entonces lo vale, pues lo vale, si lo ves de esa manera. Pero de vuelta es volver al principio en mantener el propósito, adaptarte a las barreras que tiene cada mercado. Es más difícil construir cultura a la distancia. Y al final del camino, nuestras reflexiones es que qué bueno que lo hicimos porque tenemos los aprendizajes correctos, pero la apertura de nuevos mercados, pues evidentemente
cada vez lo vamos a hacer mejor y cada vez vamos a estar más claros de qué es lo que hay que ver y cuál es el producto correcto para cada mercado, ¿no? Dentro Así, del portafolio de las cosas que hacemos. así. Es Decía todo yo lo que, que bueno, dices. desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, Ujú. pero qué interesante la historia que nos está contando Rafa, o nos ha contado Rafael sobre Vitae, ¿no? Y cómo se ha ido expandiendo, cómo ha ido evolucionando a ya no ser simplemente una actividad en Panamá, sino una actividad en toda la región. Así que eso es lo que habla muy bien del esfuerzo que ha hecho Rafa y el resto de los socios que están detrás de ese emprendimiento. Y como dije hace un rato atrás, cómo se ha convertido en un modelo transformador en el sector, que ha abierto puertas, más que pensar en obstáculos o cerrar puertas, creo que ha abierto puertas y ha ayudado al sector a mirar las cosas bajo una perspectiva diferente. Y bueno, y también, y qué bien que también le está dando un servicio a un grupo etario muy importante de una manera diferente a la que se le venía dando anteriormente, ¿no? Así que creo que son varias cosas positivas que hemos sacado nosotros, Manuel y yo, de escuchar la historia y la narrativa de Rafael Perdomo con relación a Vitae, porque creo que es una fabulosa experiencia y un fabuloso ejemplo de cómo cuando hay propósito, las cosas también, y un propósito claro, las cosas comienzan a tomar forma, ¿no? Así que no sé si querías agregar algo más, Manuel, antes de terminar. No, solamente darle todo el ánimo a Rafael y felicitarlo ampliamente a él y a todo su equipo de socios y de staff, porque vinieron a llenar un espacio que estaba evidentemente vacío en Panamá y en la región, y lo han hecho muy bien. Cliente céntricamente, basado en un propósito, haciendo el pivoteo correcto y sobre todo eh, eh, atendiendo una necesidad de la gente. Y la gente es lo importante, el mercado es lo importante, el mercado es el que manda. Y al final lo que buscamos es crear una mejor sociedad, crear una sociedad mejor de la que encontramos. Y evidentemente Rafael y su equipo tienen eso como, probablemente no como el principio central, pero sí como lo que subyace a su principio central sin duda. Y eso lo hace un proyecto altamente valioso para el país, para la región y para el mundo. Felicidades, Rafael. Gracias. Yo nada más quiero cerrar un par de mensajes en la comunidad de personas mayores de 50 años. Sí, No tenemos que salir de acá asustados de que la salud es un desastre después de cierta edad. Tranquilos, hay muy buenos médicos, hay muy buenos hospitales, hay muy buena infraestructura. Si llegan a tener necesidad de salud, les va a ir muy bien. Lo único que yo les dejaría en la mente es, la vida sí te da oportunidades para que tengas una injerencia en tu viaje como paciente. Hoy en día no te sientes paciente, pero te da chance. Entonces, profundicen más, hay mucha información sobre cómo cuidar la salud, hay mucha información sobre cómo prevenir enfermedades, cómo mantenerlas controladas, si es el caso. No dejemos eso a un lado porque el costo de no hacer es alto. Es alto para sus familias, es alto para ustedes en su calidad de vida y cada vez hay más disponibilidad de poder cuidar su salud, hay aplicaciones sin costo, bueno, hay todo un camino sobre eso. Eh, Así que les dejo es ánimo a que todos seamos parte de esta comunidad, de que aunque las personas sigan envejeciendo, que es una realidad, pues cada vez las incidencias bajen. O sea, cada vez haya más personas con ciertas edades que estarían dispuestos a tener cierta fragilidad y no la tienen. Entonces, yo sí siento que hablamos mucho que usted lo ha visto en las charlas de la productividad sobre las personas mayores de 50 años y demás, eso está perfecto, pero no olvidemos que la productividad, su principio está en la salud. Si no Así es. tienes salud, no tienes productividad. Ujú, ujú. Entonces, tomemos acción hoy de lo que vamos a dejar a nuestros países en un mañana, porque al final si no hacemos nada, pues las cosas definitivamente no pintan bien de ninguna manera ni al nivel económico, ni a nivel de salud, ni a nivel de prestadores. Entonces ahí están las herramientas.
Y yo sí creo que hay que tener más docencia, hay que tener más preocupación desde el individuo de, oye, ¿cómo sabiendo que el viaje está destinado de una forma como yo puedo hacer algo hoy para que mi viaje sea mejor a nivel de salud Así es. en mi envejecimiento? Bueno, Rafa, con esa idea te agradecemos nuevamente que hayas estado con nosotros en el día de hoy y hablar de esto que es tan interesante. No podemos quedar horas hablando de esto porque Sí, A Manuel y a mí nos fascina todos estos temas de emprendimiento y a ti se ve que también te fascina lo que estás haciendo, a pesar de que es un reto tremendo, pero es algo que estás haciendo muy bien tú y el resto del equipo. Así que nuevamente felicidades y muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. gracias, Muchísimas gracias. gracias a Sí. ustedes y acá nosotros seguiremos tratando de hacer el mejor esfuerzo. Así es. Muchas gracias. Gracias, que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Miren, esta conversación que hemos tenido con Rafael Perdomo de Vitae, la empresa de la cual él es cofundador, eh, eh, verdaderamente ha sido interesante. Fíjense, no solamente por el hecho de la misma historia detrás de esto y cómo esto se ha convertido en un modelo de negocio y un emprendimiento exitoso, sino también por el hecho de que ustedes se pueden dar cuenta cómo alguien fuera de nuestro grupo etario, que no es parte de la generación plateada o la generación silver, vio una oportunidad. Este grupo de socios vieron una oportunidad en una área en la cual se le podía brindar un servicio principalmente a personas mayores que tenían una necesidad de salud, de atención médica de calidad especializada, fuera del entorno tradicional de un hospital o un centro de salud. Entonces, qué interesante, porque ahí ustedes se dan cuenta cómo uno puede, o ustedes, los que nos escuchan, que no son parte del grupo del etario de 50 o más, puede relacionarse con nosotros, puede darnos servicios, puede ver en nosotros oportunidades de hacer negocio y de crear su propio emprendimiento. Así que qué interesante haber escuchado esa narrativa y esa experiencia, porque más allá de simplemente ser o de ser exactamente un modelo de negocio exitoso y un emprendimiento muy bueno y muy bien llevado, es también un ejemplo de cómo alguien fuera de nuestro grupo etario puede aprovechar las oportunidades que se presentan para y dentro de esta economía plateada. Así que qué interesante, muy interesante esta conversación. Y bueno, como es costumbre, terminamos siempre con un pensamiento. Este pensamiento viene del señor Orson Welles, un famoso actor, escritor, productor, cineasta en los Estados Unidos, y tenía que ver, como les digo, del tema de la salud y la vejez. Decía el señor Orson Welles, la vejez es la única enfermedad de la cual no nos queremos curar, porque si estamos viejos es porque hemos vivido bastante. Así que esa es una manera positiva de ver la vejez. Lo dejamos hasta allí y nos seguimos viendo en Silver Talk. Hasta pronto. Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Todas las semanas en Panamá en directo.